La historia de las murallas de Jericó es uno de los eventos más icónicos en la Biblia, y se puede encontrar en Joshua 6. Marca un momento pivotal en la conquista de Israel de la tierra prometida, y demuestra el poder de la fe, la obediencia, y la intervención divina. A continuación, se presenta una narración detallada de la historia y su significado más profundo. Antecedentes. Los israelitas entran en la tierra prometida después de 40 años de vagar por el desierto. Los israelitas, bajo el liderazgo de Joshua, finalmente habían cruzado el río Jordán hacia la tierra de Canaán, la tierra que God había prometido a sus antepasados. Jericó era una ciudad fortificada que se interponía en su camino. Era bien conocida por sus murallas impenetrables y era el primer gran obstáculo para los israelitas mientras buscaban tomar posesión de la tierra. Jericó era estratégicamente importante, tanto militar como simbólicamente. Para que Israel reclamara Canaán, primero tenían que conquistar Jericó. Sin embargo, esta no era una ciudad ordinaria. Sus muros eran masivos y tenía una defensa formidable. Los israelitas no contaban con equipo de asedio ni experiencia en atacar ciudades amuralladas, pero su líder, Joshua, confiaba en la guía de God para la estrategia de batalla. Las instrucciones inusuales de Dios. Josué 6:1-5. Dios le dio a Josué un plan de batalla, que era altamente poco convencional. Los israelitas debían marchar alrededor de la ciudad de Jericó, una vez al día durante 6 días. Esta procesión sería liderada por 7 sacerdotes tocando trompetas hechas de cuernos de carnero, seguidos por el Arca de la Alianza y el ejército israelita. En el 7º día, debían marchar alrededor de la ciudad 7 veces. Después de la 7ª vez, los 7 sacerdotes tocarían sus trompetas, y el pueblo daría un gran grito. En ese momento, God prometió que las murallas de Jericó colapsarían, y los israelitas podrían entonces entrar en la ciudad y tomarla. La obediencia de Joshua e Israel. Joshua 6:16. Joshua inmediatamente transmitió las instrucciones de God al pueblo. Durante 6 días, los israelitas llevaron a cabo fielmente el mandato de God, marcharon alrededor de la ciudad en silencio, excepto por el sonido de los 7 sacerdotes soplando sus trompetas. El pueblo de Jericó, observando, desde dentro de sus murallas fortificadas, debió haber estado confundido y quizás incluso temeroso de este extraño comportamiento. En el 7º día, los israelitas se levantaron temprano y comenzaron su marcha. Esta vez circunnavegaron la ciudad 7 veces. En la 7ª vuelta, mientras los sacerdotes soplaban las trompetas con un largo toque, Joshua dio la orden de gritar, diciendo, griten, porque Dios les ha dado la ciudad. La caída de las murallas. Joshua 6:17-20. Mientras el pueblo gritaba y las trompetas sonaban, las masivas murallas de Jericó colapsaron. La Biblia no especifica el mecanismo exacto por el cual cayeron las murallas, pero claramente, fue un milagro provocado por el poder de God. Los israelitas se lanzaron a la ciudad y la capturaron. Tal como Dios había prometido, Dios había instruido a los israelitas a destruir todo en la ciudad como una ofrenda para Él. Este acto de Hiram, dedicando algo completamente a God, implicaba destruir a todos los habitantes y el ganado, y quemar la ciudad, perdonando solo a Rahab, la prostituta, y a su familia. Rahab había escondido a los espías israelitas, cuando previamente habían explorado Jericó, también a Joshua, y ella había demostrado fe en el Dios de Israel. Como señal, colgó un cordón escarlata de su ventana, que marcaba su casa como un lugar de seguridad. Rahab y su familia fueron salvados e integrados en la comunidad israelita. La fe de Rahab es recordada en la genealogía de Jesús, Mateo 1:5, y ella es elogiada como un modelo de fe, en Hebreos 11:31. La maldición de Joshua sobre Jericó. Después de que la ciudad fue destruida, Joshua pronunció una maldición sobre cualquiera que reconstruyera Jericó. Declaró que quien intentara reconstruirla, lo haría a costa de su hijo
hijo primogénito, y de su hijo menor. Joshua 6:26. Esta maldición se cumplió muchos años después, cuando un hombre llamado Gil de Bethel reconstruyó Jericó durante el reinado del rey Acab, perdiendo a sus dos hijos en el proceso. 1 Reyes 16:34. Temas y lecciones de la caída de Jericó. Fe y obediencia. La victoria de los israelitas fue un resultado directo de su obediencia al inusual mandato de God. A pesar de la estrategia inusual, confiaron en el poder de Dios y siguieron adelante, mostrando la importancia de la fe y la obediencia para lograr el éxito. El poder divino. La caída de Jericó es un testimonio del poder de God. Las murallas de la ciudad, que simbolizaban la fuerza humana, en defensa, se desmoronó a la orden de Dios. Este evento demuestra que ninguna barrera humana es demasiado grande para que Dios la supere. Juicio y misericordia. Mientras Jericó fue destruido como parte del juicio de Dios sobre los cananeos, la historia de Rahab resalta la misericordia de Dios. A pesar de su pasado como prostituta y cananea, su fe en Dios la condujo a su salvación. Esto presagia la inclusión de los gentiles en el plan de salvación de Dios, la soberanía de Dios sobre la tierra prometida. La caída de Jericó no fue solo una victoria militar, sino una declaración espiritual de que la tierra de Canaán pertenecía a Dios, y Él se la había dado a su pueblo. Jericó fue la primera de muchas victorias en la conquista de la tierra prometida por parte de Israel, todo bajo la guía de Dios. El comienzo de la conquista de Canaán. La caída de Jericó fue solo el principio. Después de esta victoria, los israelitas continuaron conquistando otras ciudades en Canaán, estableciéndose en la tierra que Dios había prometido a Abraham, Isaac y Jacob. La derrota de Jericó allanó el camino para futuras conquistas. Pero la batalla fue más que solo una campaña militar. Fue una demostración de la capacidad de Dios para superar obstáculos aparentemente insuperables para su pueblo. La historia de las murallas de Jericó es más que una victoria militar dramática. Es una narrativa poderosa sobre la fe, la obediencia y la intervención sobrenatural de Dios en la historia humana. Para Josué y los israelitas, era una señal clara de que Dios estaba con ellos, guiándolos y dándoles la victoria sobre sus enemigos. El colapso de la muralla de Jericó sirve como un recordatorio atemporal de que, con Dios, ningún obstáculo es demasiado grande, y sus promesas siempre se cumplirán. El viaje de Josué es una narrativa notable de liderazgo, fe, y el cumplimiento de promesas divinas. Él sucedió a Moisés y se convirtió en el líder de los israelitas, guiándolos a través de momentos cruciales en su historia, incluida la conquista de Canaán. A continuación, se presenta una visión general detallada del viaje de Josué. Josué aparece por primera vez en el libro de Éxodo, donde sirve como comandante militar de Moisés. Una de sus primeras victorias fue contra los amalequitas. Éxodo 17, 8-16. Él fue un siervo fiel de Moisés, y cuando Moisés ascendió al monte Sinaí para recibir la ley, Josué lo acompañó parte del camino. Éxodo 24, 13. La lealtad y fidelidad de Josué fueron evidentes cuando él, junto con Caleb, fue uno de los 12 espías enviados a explorar la tierra de Canaán. A diferencia de los otros espías que temían a los cananeos, Josué y Caleb dieron un informe positivo, confiando en que Dios entregaría la tierra en manos de Israel. Números 13-14. Esta fe audaz llevó a que Josué y Caleb fueran los únicos adultos de esa generación permitidos para entrar en la tierra prometida después de los 40 años de los israelitas en el desierto. Después de la muerte de Moisés, Dios nombró a Josué para liderar a Israel hacia la tierra prometida. En Josué 1, Dios le ordena repetidamente a Josué que sea fuerte y valiente, prometiendo su presencia y guía mientras Josué lidera a los israelitas en el cumplimiento de su pacto con Dios. La primera gran prueba del liderazgo de Josué llegó cuando los israelitas tuvieron que cruzar el río Jordán. Al igual que la separación del Mar Rojo durante la época de Moisés, Josué fue testigo de un milagro cuando las aguas del Jordán dejaron de fluir, permitiendo que los israelitas cruzaran sobre suelo seco. Este evento milagroso consolidó el liderazgo de Josué ante los ojos del pueblo.
Como un memorial del cruce, se tomaron 12 piedras del lecho del río, y se levantaron en Gilgal para recordar a las futuras generaciones la provisión milagrosa de Dios. La caída de Jericó es uno de los eventos más famosos en el viaje de Josué. Siguiendo el inusual plan de batalla de Dios, Josué condujo a los israelitas en una marcha silenciosa, alrededor de la ciudad durante 6 días. En el séptimo día, después de que los israelitas rodearon la ciudad 7 veces y dieron un gran grito, las murallas de Jericó colapsaron, y capturaron la ciudad. Esta victoria fue un testimonio de la obediencia de Josué, y del poder de Dios actuando a través de él. Después de la victoria en Jericó, los israelitas intentaron tomar la ciudad más pequeña de Ai, pero fueron derrotados inicialmente debido al pecado de un israelita, quien desobedeció el mandato de Dios de destruir todo en Jericó. Después de abordar el pecado, Josué reorganizó las tropas y conquistó con éxito a Ai, demostrando que la victoria estaba ligada a la obediencia a Dios. Josué 9. No todas las conquistas involucraron guerra. El pueblo de Gabaón, temiendo el avance de Israel, engañó a Josué haciéndose pasar por personas de una tierra lejana, y haciendo un tratado de paz con él. Aunque Josué fue engañado, honró el tratado, lo que mostró su integridad. Sin embargo, este evento también resalta la importancia de buscar el consejo de Dios, ya que Josué no consultó a Dios antes de hacer el acuerdo. Josué 10:12. Josué lideró una serie de campañas para conquistar las regiones del sur y del norte de Canaán. Una de las batallas más famosas ocurrió durante la campaña del sur, donde Dios hizo que el sol se detuviera a petición de Josué, para que los israelitas pudieran completar su victoria sobre los amorreos. Josué 10:12-14. A través de una combinación de estrategia militar e intervención divina, Josué llevó a los israelitas a la victoria sobre muchos reyes y ciudades en Canaán, asegurando grandes porciones de la tierra prometida. Josué 13:22. Después de las conquistas, Josué supervisó la división de la tierra entre las 12 tribus de Israel. A cada tribu se le dio su herencia, cumpliendo la promesa que Dios hizo a Abraham. Josué también estableció ciudades de refugio, y se aseguró de que los levitas, que no tenían herencia de tierra, recibieran pueblos donde habitar. La última carga y muerte de Josué. Josué 23:24. A medida que Josué se acercaba al final de su vida, reunió a los israelitas en Siquem y pronunció un poderoso discurso de despedida, instándolos a permanecer fieles al Señor. Recordó todo lo que Dios había hecho por ellos, desde el éxodo de Egipto hasta la conquista de Canaán. En sus últimas palabras, Josué desafió a la gente a elegir a quién servirían, declarando: "Pero en cuanto a mí y a mi casa, serviremos al Señor". Josué 24:15. Después de liderar a Israel y asegurarse de la posesión del pueblo, Josué murió con 110 años, y fue enterrado en Timnat Sera, en la región montañosa de Efraín. La vida de Josué es un poderoso ejemplo de liderazgo, fe y obediencia. Él desempeñó un papel crítico en el cumplimiento de las promesas de Dios a Abraham, llevando a Israel a la tierra esperada por años. Su historia ilustra varios temas clave: la fe en las promesas de Dios, desde su tiempo como espía, hasta su liderazgo de Israel. Josué demostró una fe inquebrantable en las promesas de Dios, confiando en que Dios entregaría Canaán en manos de Israel. Obediencia. El éxito de Josué estaba estrechamente relacionado con su obediencia a los mandamientos de Dios. La caída de Jericó, el cruce del Jordán y la conquista de Canaán fueron el resultado de la fiel adherencia de Josué a las instrucciones de Dios. Liderazgo. Josué fue un líder fuerte y valiente, que siguió los pasos de Moisés, pero también estableció su propio legado. Él guió a Israel a través de campañas militares, decisiones legales y liderazgo espiritual. La fidelidad de Dios. A lo largo del viaje de Josué, la fidelidad de Dios es evidente. A pesar de los desafíos, Dios cumplió sus promesas de dar la tierra de Canaán a Israel.
El liderazgo de Josué en la conquista de Canaán marca un punto de inflexión en la historia de Israel. A través de su guía, los israelitas pasan de vagar por el desierto a establecerse en la tierra que Dios había prometido a sus antepasados. Su historia sigue siendo un testimonio duradero de la importancia de la fe, la obediencia y el coraje frente a desafíos abrumadores. Después de la caída de Jericó, Josué llevó a los israelitas a través de una serie de batallas significativas, mientras conquistaban la tierra de Canaán. Aquí hay un vistazo detallado a algunas de las batallas clave después de Jericó. Josué 7:8. El siguiente objetivo de los israelitas después de Jericó fue la ciudad de Ai, una ciudad más pequeña y menos fortificada. Sin embargo, su primer ataque a Ai terminó en derrota debido al pecado de Acán. Acán había violado el mandato de Dios al tomar algunos de los despojos de Jericó para sí mismo, lo que llevó a la derrota inicial de Israel en Ai. Una vez que se resolvió el pecado de Acán, Josué ideó una estrategia militar ingeniosa para el segundo ataque. Esta vez, Josué tendió una emboscada detrás de la ciudad. La fuerza principal israelita simuló una retirada, atrayendo a los hombres de Ai fuera de la ciudad. Mientras la fuerza de emboscada entraba y prendía fuego a la ciudad, los hombres de Ai quedaron atrapados entre las dos fuerzas israelitas. La ciudad fue capturada, y Ai fue destruida. Josué 9. Después de Pino, los habitantes de Gabaón, una ciudad cercana, temieron las conquistas de Israel. En lugar de luchar, los gabaonitas recurrieron al engaño. Pretendieron ser de una tierra lejana, y pidieron un tratado de paz con Israel, sin consultar a Dios. Josué hizo un pacto con ellos, solo para descubrir más tarde que eran vecinos. A pesar del engaño, Josué honró el tratado, pero los gibeonitas fueron hechos siervos en Israel. Leñadores y acarreadores de agua para los israelitas. La batalla de Gabaón y la campaña del sur. Josué 10. Poco después, 5 reyes amorreos de Jerusalén, Hebrón, Jarmut, Lajís y Eglón, formaron una coalición para atacar Gabaón debido a su tratado con Israel. Los gabaonitas pidieron ayuda a Josué, y él respondió marchando su ejército durante la noche desde Gilgal a Gabaón, sorprendiendo a la coalición amorrea. En uno de los milagros más notables de la Biblia, durante la batalla, Dios hizo que el sol se detuviera a petición de Josué, permitiendo a los israelitas tener tiempo adicional para lograr una victoria decisiva. Este evento está registrado en Josué 10:13, así que el sol se detuvo, y la luna paró, hasta que la nación se vengó de sus enemigos. Además, Dios envió piedras de granizo que mataron a más amorreos, de los que los israelitas mataron con sus espadas. Tras la victoria en Gabaón, Josué lideró a Israel en una serie de batallas, que resultaron en la derrota de otras ciudades en el sur de Canaán, incluyendo Macta y Libna. Lajís, Eglón, Hebrón y Debir. Esta serie de victorias sometió efectivamente la región sur de Canaán, según Josué 11. Después de asegurar la región sur, Josué dirigió su atención al norte, donde una coalición más grande de reyes cananeos, liderada por Jabín, el rey de Hazor, se reunió para oponerse a Israel. Este ejército fue descrito como tan numeroso como la arena de la orilla del mar, y equipado con caballos y carros, lo que representaba una amenaza significativa. Dios aseguró a Josué una victoria, y los israelitas lanzaron un ataque sorpresa contra la coalición del norte en las aguas de Marom. Las fuerzas israelitas derrotaron al enemigo, y Josué quemó la ciudad de Hazor, la cabeza de la coalición. Esta victoria trajo la región norte de Canaán bajo control israelita, conquistando otras ciudades clave. A lo largo de Josué 12, la Biblia enumera un total de 31 reyes derrotados por Josué y los israelitas durante su conquista de Canaán. Estas batallas incluyeron ciudades más pequeñas y sus reyes que se habían unido contra Israel, pero cayeron las fuerzas de Josué. La división de la tierra. Después de las grandes campañas, Josué supervisó la división de la tierra entre las 12 tribus de Israel. Quedaron resistencia, y no toda la tierra de Canaán fue conquistada en este momento. El liderazgo de Josué aseguró que Israel controlara la mayor parte de la tierra.
Pero las generaciones futuras serían responsables de lidiar con los bastiones cananeos restantes. La fe en el poder de Dios. Una y otra vez, las victorias de Josué no fueron simplemente el resultado de una estrategia militar superior, sino actos de intervención divina, desde la caída de Jericó hasta el sol detenido en Gabaón. Estas batallas ilustraron la soberanía de Dios sobre las conquistas de Israel. Cumplimiento del pacto. La conquista de Canaán cumplió la promesa de larga data que Dios hizo a Abraham, Isaac y Jacob respecto a la tierra de Canaán. La victoria de Josué significó el cumplimiento tangible de ese pacto. El liderazgo de Josué obedeció constantemente los mandamientos de Dios. En estrategia militar o tratamiento de ciudades conquistadas, su ejemplo subraya la importancia de buscar y seguir la guía divina. Las batallas después de Jericó demostraron el excepcional liderazgo de Josué y su fe inquebrantable. A través de estas campañas, Israel tomó posesión de la tierra que Dios les había prometido, aunque la conquista completa de Canaán llevaría muchos años y enfrentaría más desafíos. La historia de las victorias militares de Josué y el posterior asentamiento de las tribus sentó las bases para el futuro de Israel en la tierra prometida. ¿Quién luchó contra Josué? Tras conquistar Jericó y Ai, Josué enfrentó más enemigos liderando a los israelitas en su campaña para conquistar Canaán. El siguiente conflicto fue con una coalición de reyes cananeos del sur, que estaban alarmados por el éxito de Israel, los 5 reyes amorreo. Josué 10. Después de la alianza de Israel con los Gabaonitas, 5 reyes amorreos formaron una coalición para atacar a Gabaón. Estos reyes eran Adonisedec, rey de Jerusalén, Johem, rey de Hebrón, Param, rey de Jarmut, Jafia, rey de Lachis, y Debir, rey de Eglón. Sitiaron Gabaón debido a su tratado con Israel. Los Gabaonitas llamaron a Josué en busca de ayuda, y él respondió rápidamente. En una batalla dramática y milagrosa, Dios intervino enviando piedras de granizo que mataron a más enemigos que los soldados de Israel. Josué también oró para que el sol se detuviera. Todavía, dando a Israel más tiempo para asegurar la victoria, los reyes cananeos del norte se unieron. Después de las victorias del sur, los reyes del norte se agruparon bajo Jabín, rey de Hazor, formando una poderosa coalición. Estos reyes se reunieron en las aguas de Marom, con un vasto ejército descrito como numeroso como la arena de la orilla del mar, y equipado con caballos y carros. Josué llevó a cabo un ataque sorpresa contra ellos, y Dios una vez más aseguró a Josué una victoria. La batalla resultó en la destrucción de Hazor, y la coalición del norte fue derrotada. Ciudades-estado más pequeñas. Josué 12. Después de las grandes batallas en el norte y el sur, Josué continuó luchando contra ciudades-estado cananeas más pequeñas, derrotando en última instancia a 31 reyes mencionados en Josué 12. Estas batallas aseguraron la dominancia de Israel sobre Canaán, aunque algunos focos de resistencia cananea persistirían. Conquista final. Las siguientes batallas significativas después de Jericó fueron contra la coalición de los amorreos en el sur, y los reyes del norte bajo Jabín. Estas victorias, a través de la intervención de Dios y el liderazgo de Josué, establecieron el control de Israel sobre la mayor parte de Canaán, cumpliendo la promesa de Dios de la tierra. Después de la caída de Jericó y Ai, Josué se enfrentó a varios otros enemigos en su misión de conquistar la tierra prometida. Además de las famosas batallas contra la coalición de los amorreos y los reyes del norte, Josué luchó contra varios otros enemigos clave durante sus campañas. Aquí hay un resumen de a quién más luchó Josué: los 5 reyes amoreos. Josué 10. Esta coalición de reyes cananeos del sur se unió para luchar contra Josué, después de que Israel hiciera un tratado con los gibeonitas. Los reyes que lucharon contra Josué incluyeron a Adonisedec, rey de Jerusalén, Jaham, rey de Hebrón, Param, rey de Jarmut, Jafía, rey de Lachis, y Dabir, rey de Eglón. Estos reyes fueron derrotados de manera decisiva cuando Josué lideró un ataque sorpresa, y Dios envió granizos para ayudar a Israel. Después de esto,
el ejército israelita conquistó muchas otras ciudades del sur. La campaña del norte comenzó cuando Jabín, rey de Azor, organizó una coalición de reyes del norte. Estos reyes incluían gobernantes de Madán, Simrón, Aksif y otros reinos en el norte de Canaán. Alrededor del monte Hermón y el valle del Jordán se reunieron con un ejército masivo, pero Dios aseguró a Josué una victoria. El ejército de Josué lanzó un ataque sorpresa en las aguas de Maram, lo que llevó a la derrota total de la coalición del norte y a la destrucción de Hazor, la cabeza de la alianza. 31 reyes fueron derrotados por Josué durante toda la conquista de Canaán, 12 en total. Estos reyes gobernaban ciudades-estado pequeñas que Josué luchó liderando a Israel para tomar el control de la tierra. Algunas de las ciudades notables y sus reyes incluyen Jericó, Ai, Jerusalén, Hebrón, Lajis, Keser, Debir, Keder, Horma, Rad y Adulán. Cada uno de estos reyes representaba una ciudad-estado o un pequeño reino, todos los cuales cayeron ante Israel bajo el mando de Josué. La lista completa de estos reyes se encuentra en Josué 12, que documenta las ciudades y territorios conquistados. Los anaseos, Josué 11, 21-22, también fueron combatidos y expulsados por Josué, una raza de gigantes que vivía en varias regiones de Canaán, incluyendo Hebrón, Debir, Anab, y la región montañosa de Judá e Israel. Estos gigantes eran considerados guerreros formidables, pero las fuerzas de Josué tuvieron éxito en expulsarlos, excepto por algunos que permanecieron en Gaza, Gat y Asdod, tribus cananeas que quedaron. Mientras Josué lideraba a Israel hacia la victoria sobre la mayor parte de Canaán, varias tribus cananeas y bastiones permanecieron inconquistados al final de sus campañas, incluidos los filisteos y ciudades como Tiro y Sidón. Estas áreas se convertirían en futuros desafíos para Israel después de la muerte de Josué. Josué luchó contra numerosos enemigos durante su conquista de Canaán, incluyendo coaliciones de reyes tanto de las regiones del sur como del norte de la tierra. Su liderazgo trajo victorias significativas, en gran medida atribuido a la intervención de Dios y a acciones militares estratégicas. Al final de las campañas de Josué, gran parte de Canaán estaba bajo control israelita, aunque algunas áreas permanecieron por someter en los años venideros. La muerte de Josué se describe en la Biblia, en Josué 24, 29-31. Murió a la edad de 110 años después de haber liderado a los israelitas durante muchos años, guiándolos a través de la conquista de Canaán y ayudándolos a establecerse en la tierra prometida. Aquí hay un resumen de cómo concluyó su vida. Discurso final a Israel. Josué 23-24. Antes de su muerte, Josué pronunció un discurso de despedida a los israelitas, reunió al pueblo en Siquem, y les recordó todo lo que Dios había hecho por ellos, desde su tiempo en Egipto hasta su conquista de Canaán. Les instó a permanecer fieles a Dios, advirtiéndoles en contra de volverse hacia los dioses de las naciones circundantes. Fue durante este discurso que él dijo famosamente: «En cuanto a mí y a mi casa, serviremos al Señor». Josué 24:15. Renovación del pacto. Josué también lideró a los israelitas en una renovación de su pacto con Dios en Siquem. El pueblo afirmó su lealtad al Señor, prometiendo seguir sus mandamientos y adorarlo solo a Él. Este acto simbolizó su compromiso continuo con el pacto que había comenzado con Abraham. La muerte y el entierro de Josué. Después de estas instrucciones finales y la renovación del pacto, Josué falleció, murió a la edad de 110 años. Fue enterrado en la tierra de su herencia, en Timnat Será, que estaba en la región montañosa de Efraín, al norte del monte Gosh. El liderazgo de Josué fue fundamental para llevar a Israel a la tierra prometida y asegurar la mayor parte de ella para las 12 tribus. Después de su muerte, Israel sirvió al Señor durante la vida de los ancianos que habían sobrevivido a Josué, mientras ellos hubieran sido testigos personales de las grandes obras que el Señor había hecho por Israel. Josué
2:4-31. Sin embargo, después de que esa generación pasó, los israelitas cayeron gradualmente en ciclos de desobediencia e idolatría, lo que llevó al período de los jueces. La muerte de Josué marcó el final de una era, y con su fallecimiento, el liderazgo de Israel entró en una nueva fase. Sin una figura centralizada como Moisés o Josué que los liderara, su legado, sin embargo, como un líder fiel y siervo de Dios, permaneció como fundamental en la historia de Israel. Después de la muerte de Josué, el liderazgo de Israel no pasó a un solo sucesor como ocurrió con Moisés y Josué. En cambio, Israel entró en un período de liderazgo tribal, conocido como el heredero de los jueces. Durante el período de los jueces, tras la muerte de Josué, Israel no tenía un líder centralizado. En su lugar, surgieron jueces individuales cuando necesario para liberar a Israel de enemigos. Este período se detalla en el libro de los jueces, y abarcó varios siglos. Los jueces no eran reyes, sino líderes designados divinamente, que eran responsables de resolver disputas, hacer cumplir la ley, y a veces, liderar campañas militares. Algunos jueces notables incluyeron a Etni, Ehud, Débora, Gedeón, Jefté y Sansón. Esta era a menudo se describe como un tiempo de declive moral y espiritual para Israel. El patrón recurrente a lo largo de este período era que los israelitas caían en el pecado y la idolatría, enfrentaban opresión de naciones vecinas, clamaban a Dios, y luego eran liberados por un juez que Dios levantaba. Los ancianos y líderes tribales, después de la muerte de Josué, continuaron liderando a Israel, ancianos que habían experimentado su liderazgo. Josué 24:31 menciona que Israel sirvió al Señor durante toda la vida de Josué y de los ancianos que sobrevivieron a él y que habían experimentado todo lo que el Señor había hecho por Israel. Estos ancianos ayudaron a mantener la estabilidad por un tiempo, pero después de que su generación pasó, Israel comenzó a luchar con la lealtad a Dios, lo que llevó al caótico período de los jueces. Significado de los jueces. No había un liderazgo centralizado durante este tiempo. Cada una de las 12 tribus operaba de manera semi-independiente sin rey ni líder nacional. Los ciclos del período de los jueces a menudo se caracterizan por un ciclo repetido de pecado, opresión, arrepentimiento, liberación y transición a la monarquía. Esta era finalmente condujo al establecimiento de la monarquía en Israel. El último juez, Samuel, fue quien ungió a los primeros reyes de Israel, Saúl y más tarde David. En resumen, después de la muerte de Josué, Israel fue gobernado por jueces y ancianos tribales, un sistema que continuó hasta el surgimiento de la monarquía con Saúl, y luego David, el rey más famoso de Israel. Después del período de los jueces, Israel experimentó una transición significativa de una confederación suelta de tribus y un liderazgo intercentralizado a una monarquía centralizada. Esto es lo que sucedió a continuación: el surgimiento de Samuel y la demanda de un rey. El último juez de Israel fue Samuel, quien desempeñó un papel crítico durante la transición de los jueces a los reyes. Samuel fue tanto un profeta y un juez. Durante su tiempo, los israelitas exigieron un rey que los liderara, en gran parte, debido a los fracasos de los hijos de Samuel y la creciente amenaza de enemigos externos como los filisteos. Los hijos de Samuel. Samuel nombró a sus hijos, Joel y Abías, como jueces sobre Israel, pero eran corruptos, aceptando sobornos y pervirtiendo la justicia. En Samuel 8, esto llevó al pueblo a pedir un rey. Ahora, nombra un rey que nos dirija, como todas las otras naciones tienen. 1 Samuel 8:5. La demanda de un rey. Samuel advirtió a los israelitas que tener un rey traería ciertas consecuencias, como altos impuestos, trabajo forzado y conscripción militar. Sin embargo, el pueblo insistió, y Samuel finalmente buscó la guía de Dios.
La unción de Saúl, en 1 Samuel 9:10. Dios instruyó a Samuel para ungir a Saúl de la tribu de Benjamín como el primer rey de Israel. Saúl fue elegido por Dios, y comenzó su reinado con humildad. Tuvo algunos éxitos militares tempranos, notablemente contra los amonitas, uno de los cuales fue en Samuel 11, lo que ayudó a consolidar su posición como rey. El reinado de Saúl, en 1 Samuel 13:15, comenzó bien, pero con el tiempo desobedeció los mandamientos de Dios. Cometió varios errores críticos, incluyendo ofrecer un sacrificio él mismo en lugar de esperar a Samuel. 1 Samuel 13, 8, 14 y perdonando al rey Agag, de los amalequitas, junto con lo mejor de su ganado, cuando Dios había ordenado la destrucción total. 1 Samuel 15:13. Estos actos de desobediencia llevaron a que Dios rechazara a Saúl como rey. La unción de David en 1 Samuel 16. Mientras Saúl aún estaba en el trono, Dios dirigió a Samuel para ungir secretamente a David, el hijo menor de Jesse de la tribu de Judá, como el próximo rey. David era un joven pastor cuando fue ungido, y aunque no tomó el trono de inmediato, su unción marcó el comienzo de una relación larga y complicada con Saúl. El ascenso de David se hizo famoso por matar a Goliat, un gigante guerrero filisteo. En 1 Samuel 17, sirvió en la corte de Saúl, ganó popularidad, e incluso se casó con la hija de Saúl, Mical. Sin embargo, Saúl se volvió cada vez más celoso del éxito de David y trató de matarlo en múltiples ocasiones. 5. La caída y muerte de Saúl. 1 Samuel 31. A medida que el reinado de Saúl se deterioraba, se obsesionó con cazar a David, quien huyó y vivió como un fugitivo durante varios años. Saúl finalmente enfrentó una batalla final contra los filisteos en el monte Gilboa. En esta batalla, Saúl y sus 3 hijos, incluido su heredero Jonatán, fueron asesinados. Saúl se quitó la vida después de ser herido. 1 Samuel 31:16. El reinado del rey David a Samuel. Después de la muerte de Saúl, David fue hecho rey primero sobre Judá y Hebrón, según Samuel 2:4, y más tarde sobre todo Israel, según Samuel 5:1. David unió las tribus, estableció Jerusalén como la capital, y aseguró las fronteras de Israel, a través de numerosas victorias militares. Después los jueces, Israel transitó a monarquía, con el rey Saúl, y luego el rey David. Este periodo marcó el final del gobierno tribal descentralizado y el comienzo de un reino más estructurado, preparando el escenario para futuros reyes como Salomón, y la eventual división de Israel en el reino del norte, Israel, y el reino del sur, Judá. Que tu viaje espiritual esté lleno de dioses, gracia y paz. No olvides dar me gusta, suscribirte y compartir este video para inspirar a otros en su camino con el Señor.